Señores, en el día de hoy nosotros tenemos un programa como todos los domingos que usted no puede desprenderse de su televisor porque nuestro espacio lo hemos inducido por el marco del conocimiento y la calificación de la información con profesionales acabados al momento de hacer sus exposiciones. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vital, que usted no puede dejar de ver, porque hoy estaremos hablando de esta palabrita que es tan amarga, pero es la gran realidad que usted no sabe en qué momento y en qué condición tocará su puerta. Estaremos hablando de cáncer. Por esto hemos invitado calificados profesionales que nos honran con su presencia y está con nosotros el doctor Ángel Garabó, el joven, no el viejito, porque el viejito es el pediatra, sino el oncólogo. Está con nosotros, a él los buenos días y la bienvenida. Gracias William. Gracias Wilson por invitarme al programa. Qué bueno que tú estás con nosotros, del Hospital San Vicente de Paúl, laboras también en lo que es el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste, INEMED, también en Santo Domingo, en el Instituto Nacional del Cáncer. Y en la Red Oncológica Dominicana Integral. Correctamente, pues ahí está laborando en todos sus servicios. También está con nosotros la doctora Miladis Duarte, quien es ginecóloga, oncóloga del Centro Médico Siglo XXI. Para usted los buenos días y la bienvenida a este espacio. Muy buenos días, Wilson, y muy buenos días a las personas que todos los domingos sintonizan el poder de la información. Y bueno, ya casi tú ni siquiera me tienes que presentar, Wilson. Ya yo soy vitalicia aquí, ¿verdad? No, yo estaba diciendo que tú creías que el programa era tuyo, porque todos los domingos aquí metías, bueno, nada. Sí, es parte de tus funciones. También pues está con nosotros la doctora Jennifer Reyes, quien es ginecóloga mastóloga, ¿verdad? Del Centro Médico Siglo XXI. A usted los buenos días y la bienvenida. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Wilson, por darnos la oportunidad de hablar un poquito de este tema que está afectando cada día más la población. Gracias por la invitación. A ustedes por acudir, porque de verdad que nos hacen un gran favor a nosotros y a la población, con tener informaciones calificadas, porque el dominicano le gusta mucho llevarse de lo que le dicen en el patio, ¿verdad? Y esto pues lo que hace es que nos distorsionen el conocimiento. Doctor Garabó, cuando hablamos de cáncer, ¿de qué estamos hablando? Bien, bueno, para entender ya realmente lo que es el cáncer, porque como mencionaste anteriormente, muchas personas tienden a confundirse con esto. Y ciertamente pues es una palabra que muchas veces retumba para el paciente que tiene el diagnóstico, pero el cáncer no es más que un crecimiento descontrolado de células. Si bien es cierto, cada célula que uno tiene en el cuerpo debe crecer, dividirse para dar paso a otra nueva célula, lógicamente esa que se divide pues fallece, pero en el caso del cáncer no sucede esto. En el caso del cáncer per se lo que pasa es que la célula se sigue dividiendo y se siguen replicando. Entonces esa replicación, esa multiplicación descontrolada que tiene, lo que da paso es da origen a una masa y esa masa es lo que se conoce como tumor. ¿Okay? Entonces aquí es donde ya se conoce netamente como cáncer. No necesariamente tiene que ser maligno, hay tumores que son benignos, pero en el caso del cáncer pues crece de una manera muy rápida y en ocasiones puede propagarse. En el caso del cáncer de mama pues es un crecimiento descontrolado de estas células a nivel de la mama. Ese crecimiento puede estar mediado por una alteración genética, ¿okay? Que la misma puede ser heredada de los padres. El cáncer no se hereda, lo que se hereda es un gen dañado. Y ese gen dañado, ese gen que está afectado, es el que uno hereda y ese gen que se afecta es el que impide que esa célula muera y lo que hace es que se sigue replicando porque no tiene un freno. Eso es importante, esa parte, de que el cáncer no se hereda sino el gen mutante, más bien, ¿verdad? Sí. Entonces, ese gen mutante que se hereda puede manifestarse en cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Sí, perfecto. Un ejemplo, un padre, yo heredo el gen del cáncer de mi padre que murió de cáncer en la próstata, por ejemplo. Exacto. ¿Ese cáncer puede manifestarse en otro órgano? Podría manifestarse, o sea, no necesariamente tiene que ser un gen específico que esté mutado en un tipo de cáncer específico, pero sí con el hecho de que haya un gen ya mutado que impida la muerte celular, en el caso de algunos cánceres, porque no todos son de una etiología genética, hay cánceres que son inespecíficos, otros daños que provocamos nosotros mismos por el uso cotidiano de alguna sustancia, por el consumo del tabaco, o sea, son muchas cosas que se suman realmente para que se pueda dar este tipo de enfermedad.
Esa inespecificidad de que se habla muchas veces está marcado en lo que es el proceso de investigación que aún no ha podido darse con el resultado de qué lo provoca. Sí, ciertamente. No siempre se sabe el origen de dónde surge todo esto. Y una enfermedad tan vieja, ¿cómo se explica que a esta altura de juego todavía existan incógnitas de ella? Lo que pasa con el cáncer es que el cáncer tiene múltiples vías. ¿Okay? El cáncer tiene una vía genética, tiene una otra vía que es una vía que todavía no se conoce, pero también está la vía, que quizás suene un poquito técnico ahora, inmunológica o la vía de la tirosinquinasa. Sí hay vías que se han ido descubierto, pero realmente estudiar lo que es el quinoma, todo el árbol de lo que es la tirosinquinasa en algunos tumores, es un árbol muy amplio. Sí, se han dado con muchas terapias, hay terapias ya que son dirigidas al cáncer, que son terapias específicas, están disponibles en nuestro país, el Ministerio de Salud y muchas de las ARS ya lo están aprobando. O sea que el tratamiento ahora tampoco es algo tan engorroso, pero sí ciertamente el cáncer, hay algunos tipos de cánceres que su etiología todavía no está definida como tal, porque cada vez que se descubre un paso, pues los cánceres tienden a mutar por una vía o por otra. Uno lo que hace es tratar de buscar siempre o innovar en las terapias para dar siempre con el punto específico en cuanto al tratamiento. ¿Se cura el cáncer? Si se detecta a tiempo, sí puede ser curado. Esa es la palabra mágica, Si detección se detecta temprana. a tiempo, el cáncer no se previene. Se detecta No a hay tiempo. prevención, hay detección temprana. Todo cáncer que se detecta a tiempo tiene una tasa de éxito mucho mejor que un cáncer que se detecta en estadios avanzados. Hay zonas del cuerpo donde se puede proliferar más rápido y hacer lo que se conoce como metástasis, ¿verdad? Sí, sí. Sobre No, todo no en tanto las la zonas zona, lo que pasa ganglionares. ¿Hasta dónde es cierto eso? Que en las zonas ricas en ganglios podría proliferarse más la lo masa que tumoral. pasa es que si vamos a lo que es ya la zona ganglionar y la vía hematógena, que juega también otra parte porque es en conjunto, la propagación es mucho mayor. El cuerpo tiene ganglios desde la región cervical prácticamente hasta la pelvis y todo eso es un camino a seguir y tan entrelazado. Cada vez que afecta la vía linfática, pues lógicamente la vía de propagación es mucho mayor, igual por la vía hematógena. Un cáncer puede migrar a otro sitio, pero para que el cáncer migre realmente tiene que pasar un tiempo. No te puedo decir prudente ni antes, pero el key de esto, de esta enfermedad, como dijiste hace un momento, es la detección temprana. Y la detección temprana es simplemente ir a hacerse una evaluación anual o cada 2 años. O sea, yo como médico muchas veces no veo el por qué una gente no saca un tiempo. En mi caso yo me reviso en diciembre, siempre, Pregúntamelo a mí. personalmente. Pero uno tiene que sacar su tiempo, así como te sacas tiempo para sus hijos, como saca tiempo Para para el comer, para ir al vehículo. supermercado, para arreglar el carro cada vez que le pide un cambio de aceite, pues uno tiene que sacar su tiempecito 1 o 2 veces al año, simplemente para irse a chequear, para uno regalarse eso, para uno evitarse a futuro mayores complicaciones. Porque ya el cáncer es algo común, o sea, es una palabra que aunque suene chocante, y es normal que suene chocante porque nadie quisiera que se le diera ese diagnóstico, pero ahora mismo es algo que ya no debe ser ese tema tan tabú. Es una realidad que existe. estamos Sí, viviendo, que tú no realmente sabes en sí. qué momento y en qué familia te va a tocar la puerta. Ya es así. Es así. Es así. Hablábamos de las zonas ricas en ganglio y hablábamos de esa zona bastante importante, aunque la mujer es mucho más disciplinada. Doctora Reyes, cuando hablamos de mastología, ¿de qué estamos hablando? Sí, la mastología realmente es una subespecialidad relativamente nueva en comparación con las otras especialidades. Esta subespecialidad ha surgido a partir del año 2011 aproximadamente, y esta especialidad lo que trata es todas las enfermedades o alteraciones a nivel de las mamas. O sea, todo lo relacionado con tumoraciones benignas, tumoraciones malignas, en especial lo que es el cáncer de mama, es lo que trata de estudiar lo que es la mastología. Es bastante importante esta parte porque el cáncer de mama es uno de los principales cánceres en la República Dominicana y en el Caribe. Así es. Realmente es una enfermedad que cada día está arropando nuestra población, y no solo nuestra población aquí en República Dominicana ni en los países subdesarrollados. De hecho, es la principal enfermedad que está afectando a nivel mundial, es decir, todo el globo terráqueo
Actualmente el cáncer de mama es una de las enfermedades que está afectando a la población. Por suerte no es un cáncer tan agresivo, ¿verdad? Bueno, eso va a depender de la etapa clínica en la que llegue la paciente, va a depender de qué tan avanzado y va a depender del tipo de células que se estén desarrollando. En el cáncer de mama existen diferentes tipos de células, entonces dependiendo de la agresividad de esas células, pues entonces es su desarrollo. ¿Cómo detectar? El cáncer de mama, bueno, realmente la principal detección del cáncer de mama comienza con una autoexploración. Nosotros recomendamos a la población que inicien su autoexploración a partir de los 18 años de edad. Con la finalidad de que, como ya han terminado su desarrollo a nivel mamario, pues conozcan su cuerpo. La paciente pueda conocer su cuerpo y pueda detectar a tiempo cualquier anomalía que presente. A partir de los 26 años de edad, los pacientes deben acudir al mastólogo o al especialista en el área con la finalidad de una exploración ya por alguien con especialidad en esta área para que pueda detectar en combinación con estudios como lo es el ultrasonido, alteraciones a este nivel. Recomendamos también a los pacientes mayores de 40 años y que no tengan ninguna alteración, que deben ser evaluados o realizado un tamizaje con lo que es la mamografía y el ultrasonido mamario. Esas son las medidas hasta el momento para detectar a tiempo cualquier alteración a este nivel. Hablemos de cáncer cérvico-uterino, doctora Duarte, que es otro cáncer también que tiene una gran incidencia en la mujer. Así es, realmente, Wilson, yo voy a mencionar el cáncer de cuello uterino, que es uno de los principales a nivel de la mujer, y es el segundo cáncer en la mujer en orden de frecuencia después del cáncer de mama. Realmente, a diferencia de muchos cánceres que existen a nivel de todos los órganos, tanto femenino como masculino, el cáncer de cuello uterino es uno de los que nosotros tenemos una alta tasa de prevención porque realmente es casi 100% prevenible, en vista de que se forma por lesiones precancerosas que se van formando por algún oncogen o por alguna alteración celular a nivel del cuello del útero y que posteriormente da el traste a tumores y a alteraciones a nivel del Papa Nicolau o a nivel de una biopsia cervical que se haga a nivel del consultorio. Realmente es una de las patologías que nosotros tenemos mayor problema, porque cuando nosotros vemos que un paciente o una mujer nos llega a nosotros con un cáncer en estadio avanzado, no podemos darle la posibilidad de que ese paciente se pueda curar, porque ya casi todas llegan en una etapa avanzada. Tan simple como nosotros realizarnos, como dice Ángel, una evaluación todos los años con nuestro especialista calificado, podemos prevenir realmente el cáncer de cuello uterino, que todos los pacientes, o más bien casi el 50% de los pacientes que se detectan en etapa avanzada, fallecen a causa de esta enfermedad. Es muy lamentable porque vemos, por ejemplo, que en países en países en desarrollo, ocupa un orden mayor. Por ejemplo, en Estados Unidos el cáncer de cuello uterino ocupa el 5º lugar. Por eso ellos recomiendan a los pacientes realizarse citologías cada 2 a 3 años. Pero nosotros en Latinoamérica todavía ocupamos un índice muy menor y casi todas las pacientes con cáncer de cuello uterino que nos llegan en etapa avanzada, más del 50% mueren todos los años a causa de esta enfermedad. Ese cáncer se detecta a nivel de... Realmente con una citología, o sea, con un Papa Nicolau. ¿Qué es lo que se conoce comúnmente? Nosotros podemos determinar si existe alguna alteración a nivel de las células del cuello del útero. Y es algo muy simple que solamente no solo los ginecólogos lo hacemos, hay capacidad
de los médicos generales, en la SUNAT, en los hospitales. Existen unos sistemas de prevención bastante importantes que pueden detectar si hay alguna alteración a nivel de esas células. Y es uno de los cánceres que se previene 100%, Wilson, porque, como yo decía ahorita, el Papa Nicolau se previene realmente. Porque no existe, son muy pocos, solo un 1% de los cánceres de cuello uterino pueden ir directamente a cáncer por un oncogen específico. Pero realmente las lesiones preinvasivas, las precancerosas que se van evidenciando en los Papa Nicolau, suceden a medida que pasan los años. Tiene un factor muy importante que es el virus del papiloma humano, que está relacionado con un porcentaje bastante elevado con lo que es esta patología, y realmente tiene, como yo te dije, un alto porcentaje de prevención del cáncer. El problema es que a veces nosotros no tenemos la cultura de ir al médico, de hacernos nuestras evaluaciones. En ocasiones también no tenemos una atención adecuada en el momento que vamos, y eso ayuda a que la detección del cáncer sea menos posible. Doctor Garabo. Lo que pasa, yo corroboro ahí con Duarte, con Milady, porque nosotros, cuando digo nosotros me refiero a nosotros como dominicanos, tenemos la cultura aquí de o el pensar de la automedicación. Aquí usted va a un colmado y le venden una pastilla. Entonces, es increíble. Y la amoxicilina cubre el dolor de cabeza. Todo. Sí. O sea, aquí hay mucha cosa. Hay control, hay descontrol también, y que me disculpen la farmacéutica, pero a nivel de la misma farmacia. Una gente va y pide una pastilla y muchas veces no lleva una indicación y se la venden. Y eso es algo que hay que tener mucha cuenta. El 70%, escúchame, más del 60% de la venta de una farmacia depende del empuje. Claro. Más que de la indicación. Entonces, la gente va, se toma una pastilla, y esto es un caso aleatorio lo que te puedo poner, pero a una gente le duele la cabeza hoy, vuelve y le sigue doliendo mañana, va y compra un acetaminofén, se mejoró. ¿Y en qué momento fue esa persona a chequearse? ¿Supo esa persona de dónde derivaba el origen de este dolor? Fue a chequearse, pudo haber sido de su presión arterial. Pero ¿y si sucede llevándolo ya a este plano donde estamos nosotros? ¿Cuántos tumores a nivel cerebral no se detectan? Ya cuando se detecta, pues lamentablemente ya está muy avanzado. Y es lo que pasa prácticamente con muchos de los cánceres. Hay cánceres que duelen, hay cánceres que no. Hay tumores que son indolentes. Precisamente por ese mismo hecho es que uno tiene que estarse chequeando todos los años. Tengo una hermana que padeció un cáncer fulminante prácticamente de un glioblastoma a nivel cerebral. Afectó el área de Broca, perdió la capacidad de habla y en poco tiempo pues murió. ¿Podría haber sido detectado a tiempo ese cáncer? Sí, ¿El cáncer del cerebro? Generalmente los glioblastomas o los ligoastrocitomas o los tumores del sistema nervioso central dan ciertos indicios, visión borrosa, generalmente un dolor de cabeza que no siempre es fuerte, pero sí se siente esa molestia. Y muchas veces lo que pasa con uno siempre, a la cabeza uno no le presta mucha atención, Wilson. No, un dolorcito de cabeza, tengo un dolorcito de cabeza, tengo no. un dolorcito de cabeza, tengo ese dolorcito de cabeza, pero ese dolorcito de cabeza yo no me lo fui a estudiar. Entonces, eso es lo que pasa. Y además que ese tipo de tumores, muchas veces, cuando se detecta, ya es en una etapa muy avanzada. El pronóstico no es tan favorable como los otros tipos de cánceres. Y por eso es que uno tiene a veces que prestarle cierta atención. El cuerpo siempre nos da aviso de alguna señales, cosa y uno no le presta atención. Por el mismo hecho de eso. O sea, todos nos creemos que podemos automedicarnos, todos podemos ir a pedir una aspirina, todos podemos ir a pedir un analgésico y sentirnos mejor en el momento. Y si se me pasó, me fui para mi casa y estoy bien. Simplemente por no ir a chequearse, porque le tengo miedo a lo que me van a decir o porque simplemente no quise acudir. El pánico, que esa es una parte psicológica que todavía no se ha podido vencer en la República Dominicana. Por ejemplo, sí. Yo digo, ok, yo quiero irme a chequear ese día, tengo que pasar por mi amigo, que me está esperando. Él me dejó esperando hoy aquí, yo también lo puedo dejar esperando a él. No voy a mencionar el nombre, él sabe quién es, de quién yo estoy hablando. Tengo que irme a hacer mi chequeo, pero está el pánico. Sí. Del tabú que tenemos, del dolor que causa, sobre todo los que somos muy machitos, que creemos que eso nada más de una sola vía. Entonces, pues eso nos afecta, ese impacto psicológico. Entonces,
ahí no se ha hecho el trabajo que yo entiendo debe de hacerse en materia de salud, en la orientación, que más bien eso le corresponde a los psicólogos y en el equipo multidisciplinario. Sí, realmente es más hacer promoción de la salud. Lo que pasa con este tipo de diagnóstico, yo entiendo que hay un tema tabú, no sé si ustedes lo corroboran conmigo. Y sobre todo aquí en San Francisco, bueno, en los pueblos, existe este tema de que si me detectan cáncer, mejor me voy del país, me trato fuera, no me trato, porque no quiero que nadie lo sepa. Sí, sí. Y no debería ser así, ya esto es una enfermedad que nos puede tocar a todos, inclusive a nosotros mismos como médicos. Tiene tratamiento, pero mientras más Que de temprano eso se vamos a detecte, hablar, mejor se va a ir. de los tratamientos y sobre todo del costo de los tratamientos y el gran negociazo que les representa a las grandes potencias, Sí, ese eso tipo de negocio. Hablando de la parte del cáncer de mama, ¿dónde se manifiesta o dónde podría manifestarse más común la detección de alteraciones a nivel del seno? ¿En el pezón, en la masa, a nivel profundo o superficial? Realmente es muy variado. Es muy variado, de hecho hay una parte que ni siquiera presenta ningún tipo de manifestación clínica, pero sí de las lesiones que se presentan y que se pueden tocar, palpar o visualizar. El área más común es el cuadrante superior externo, este representa más del 50%, y esto se debe a que es el área donde hay mayor tejido, es decir, es el área donde está ya que aquí se extiende hacia la cola de la mama, es el área que representa el mayor tejido mamario. Entonces, Y ahí hay una zona rica en ganglios. exactamente, de hecho, estas células malignas, el primer lugar hacia donde migran es hacia nivel axilar, porque es el área donde hay mayor contenido de ganglios. Entonces, es una parte importante aquí, en esta área. Entonces decía que otro porcentaje, otras partes, se detecta mediante estudios. O sea, muchas veces por el volumen mamario de la paciente no se puede detectar ninguna alteración, pero sí tenemos métodos de imágenes, como lo es la mamografía y el ultrasonido, que nos ayudan a nosotros a complementar la evaluación clínica y detectar cualquier alteración o anomalía que no se haya podido detectar ni por la paciente ni por el especialista. Cuando ustedes deciden extirpar el seno, ¿primero va la quimio y la radio o viceversa? El manejo del cáncer de mama es muy complementario, o sea, aquí se incluyen una serie de tratamientos. Dentro de ellos está lo que es la quimioterapia, posteriormente el tratamiento quirúrgico y para finalizar utilizamos lo que es la radioterapia. Entonces es realmente un complemento, es un complemento el manejo del cáncer de mama. Miladis. Quiero aportar, Jennifer, y excúsame que interrumpa tu brillante exposición. Todo va a depender de la etapa clínica en la cual se diagnostica el cáncer de mama. Solamente no es la mastectomía o la extirpación total de la mama. Va a depender, si por ejemplo encontramos un tumor pequeño en una etapa clínica temprana, el paciente puede conservar su mama y realmente no necesariamente necesita hacerse una extirpación total de la mama. Por eso es que nosotros motivamos muchísimo a la población a que se hagan sus chequeos y sus autoevaluaciones y su mamografía, su ultrasonido, porque si tú detectas temprano el cáncer de mama, puedes realmente curarse, como decía Ángela ahorita, y aparte de eso tú puedes tener una cirugía conservadora, que es como nosotros le llamamos, solamente la parte afectada de la mama se extirpa, pero va a depender de la etapa clínica, porque si tú tienes, por ejemplo, un tumor de una magnitud grande, no puedes hacer una cirugía conservadora. Claro. Eso va a depender en el momento en el cual llegue el paciente y qué afección haya alterado en ese momento. Porque también, como decía Jennifer, es multidisciplinario, va a depender si tú primero haces cirugía, luego haces quimioterapia y luego radioterapia. Eso va a depender exactamente de la etapa clínica de la enfermedad. Es decir, del diagnóstico
que se haga de esa zona, de ese tumor específicamente. Cuando hablan de multidisciplinario, ¿podrían ustedes entonces tocar otras especialidades, como es el caso, por ejemplo, ¿dónde más podría invadir? ¿Al pulmón por razones de cercanía o podría afectar otros órganos aunque estén distantes? Realmente el cáncer de mama puede invadir otros órganos a distancias, incluyendo lo que es a nivel hepático, a nivel de hígado, tenemos también a nivel pulmonar y también otra de sus invasiones es a nivel óseo. Cerebral. Todo va a depender del tipo de cáncer que sea. Existe otro tipo que es un poquito más agresivo, que es el carcinoma lobulillar infiltrante, y este puede invadir incluso a nivel pélvico. Puede afectar toda esa parte. Es decir, que no es solo por la cercanía del órgano que podría afectar No. inmediatamente, sino que puede llegar por la misma cadena linfática o por la parte hematógena, también, puede exacto, llegar a otros a afectar órganos. otros órganos. Eso es algo muy importante porque podría ser, no sé si estoy errado, de que un cáncer cervicuterino podría ser secundario a un cáncer de mama o viceversa. No tiene ninguna relación. No No tienen está relación. relacionado. Hay tumores sincrónicos, hay tumores metacrónicos. Los tumores sincrónicos aparecen juntos. O sea, me puede dar a mí un cáncer de mama y uno de cervix. Los dos juntos. Son sincrónicos. Ahora puede aparecer un metacrónico. Puede ser que yo tenga un cáncer de mama y al cabo de 6 meses o un año o menos aparezca otro, de otra estirpe histológica. No necesariamente Porque el tiene gen que ser mutante uno está ahí. causa de la otra. Exactamente. Pero realmente hay tumores, por ejemplo, como el cáncer de mama puede verse, puede ser metastásico de ovario, ovario. o viceversa, o a endometrio, que regularmente pueden suceder. Que Es sí, decir, igual que a no una tiene estrecha por qué ser relación. primario el cáncer de mama. Puede ser primario, primario. y Puede puede ser hacer primario y metástasis hacer- a ovario, Exactamente. o a útero, endometrio más bien, o puede ser prácticamente secundario uno de otro. ¿Lo haría en etapa temprana o en etapa avanzada? Regularmente ya lo hace cuando hay una Etapa etapa avanzada, casi siempre. Ok. Señores, nosotros hoy estamos hablando de un tema muy importante que usted no puede desprenderse del televisor. Nosotros estamos hablando de cáncer, que usted no sabe en qué momento le va a tocar su puerta. Y estos especialistas están indicando a ustedes qué es, y a nosotros, especialmente a mí. Tú ves, pues tú me están diciendo todo es a mí, tirándome gancho. Me están diciendo a mí específicamente qué es lo que debemos hacer en materia de prevención. Queremos antes saludar la presencia a través de nuestra página de internet, telenor.com.do, del doctor Giovanni Fortuna, una persona de la industria farmacéutica. Pues a él nuestros saludos y también a su madre que están siguiendo el programa a través de la web. Esta parte del cáncer, que hablamos de la parte de los medicamentos y el costo, ¿guarda una relación a los países tercermundistas? Si bien es cierto, no guarda una relación a los países tercermundistas, pero yo te puedo decir, porque pertenezco al Comité de Protocolos del Ministerio de Salud, que República Dominicana y parte de algunas islas del Caribe y Centroamérica es más barato el tratamiento que lo que puede costar en Estados Unidos. Mucho más barato. Porque el tipo de país, por ser tercermundista, hay una subvención para ese tipo de países. Y hay organizaciones que ayudan a que eso sea así. Ciertamente fuera del país pues el tratamiento es mucho más costoso. Y eso guarda relación con las investigaciones que se llevan a cabo, muchas veces las nuevas investigaciones o moléculas nuevas que infieren un alto costo y lamentablemente pues uno paga el precio. Pero aquí en el país ya es difícil que una persona que tenga ya su seguro no se pueda tratar el cáncer. Y de hecho, aún no teniéndolo, existen programas de ayuda como es el programa de alto costo del Ministerio de Salud o como está el programa de ayuda del despacho de la primera dama. O sea, ya no es tan cuesta arriba, hay fundaciones que ayudan, Y los mismos hay patronatos. que ayudan también. En Santo Domingo, prácticamente en todos los lados, en La Romana está la Fundación Oncológica del Este, aquí tenemos el Patronato contra el Cáncer. Allá en Santo Domingo pues está la fundación que está en el Heriberto Peter. La Liga Dominicana contra el Exacto, la Liga Dominicana contra el Cáncer.
Ya no es tan difícil esta parte realmente tratarlo. Ahora sí, ciertamente hay un costo elevado en algunos tratamientos, no en todos, porque no todas las quimioterapias son caras. Ahora mismo lo que te puedo decir que sea más caro son las terapias dirigidas o las inmunoterapias, que son terapias nuevas, que no la contemplan los planes básicos, que cuestan bastante. Muchas veces hay que acercarse al ministerio o a otras organizaciones con fines de ayuda, porque estas son terapias que ya son dirigidas. La quimioterapia no va a pasar de lado por el momento, pero sí hay tratamientos nuevos que ya vienen dirigidos, enfocados únicamente a un sitio específico o a una célula específica que es la que produce ese tumor. Esos tratamientos específicos llevan más de 10 o 20 años de investigación. Se invierte mucho capital. Y a la hora que se lanza la molécula, pues solamente un laboratorio, que es el que ha desarrollado ese tratamiento, es el único que tiene la patente por más de 15 años. A los 15 años puede vender esa fórmula, pero a la hora que se vende, pues lógicamente se expanden los precios. Ciertamente yo conozco ese mercado, o sea, que pertenecemos a él. Y siempre, inclusive ayer lo conversábamos con una persona muy querida en Santo Domingo. Ayer lo conversábamos y decíamos, el mayor problema que tenemos es la irresponsabilidad que hay en la conducción del mundo, de la humanidad. Por ejemplo, las armas de cualquier tipo y el desarrollo de las armas está en manos de los estados, de las grandes potencias del mundo. Y el propio Estado es quien dirige. Por ejemplo, no es verdad que una bomba nuclear de los Estados Unidos va a permitir el Estado norteamericano que sea investigada por empresas privadas. No, lo centraliza el Estado. Entonces, ¿por qué el Estado o los estados de los países desarrollados no asumen la investigación de los productos farmacéuticos como una manera de abaratar el costo y de garantizar que le llegue a toda la humanidad? Porque el problema es el negocio. Por ejemplo, y escúchame, Pfizer hace una investigación de una molécula y es una millonada que invierte. Claro. Porque descubrir una molécula para dar respuesta a una patología y que funcione, los estudios que eso conlleva, las vidas que cuesta, vidas de animales y de seres humanos, los seguros que tienen que pagar, encarecen el precio del producto. Así como los Estados Unidos cogen y los países también del Medio Oriente hacer bombas atómicas para la destrucción de la humanidad, bombas nucleares, armas sofisticadas, también así centralicen la parte de los medicamentos y de la investigación en materia de salud. Debería realmente ser así. Da pena realmente que se invierta mucho dinero quizás en otras cosas. Y en investigaciones por enfermedades catastróficas, pues no se vea ese mismo ímpetu, ese mismo deseo. Y esa responsabilidad de Estado. Exacto, de querer brindar esa posibilidad a la población. Es lamentable realmente el hecho de que esto pase, porque todo eso que tú mencionaste es lo que hace que se encarezca tanto el tratamiento. O sea, todo lo que yo gasto se lo voy a sumar a eso. Eso al precio del producto. Yo lo tengo que sacar. Exactamente. Okay. Y sobre todo la liberalidad que tienen los precios de los medicamentos en este país y en todo, pero sobre todo este país. Pero aquí hay cierto, y me irán a arrancar la cabeza cuando saque. Aquí hay cierto libertinaje. No me la han arrancado a mí. En cuanto a la cuestión de los tratamientos. Mira, no voy a mencionar nombres porque realmente no te puedo decir que lo conozca todo. Yo cumplí un año aquí hace una semana. Como oncólogo clínico, y ciertamente pues conozco una que otra cosa, algunos laboratorios, no todos. Pero aquí no se hacen, o muy pocos laboratorios que realmente sean serios, hacen estudios de bioequivalencia. No, aquí no es bioequivalencia. Aquí simplemente se compra la fórmula, te lo despacho, te lo vendo 5 pesos menos que el otro. Pero ¿quién me dice a mí que ese compuesto, para no decirle harina, me está funcionando? O sea, y así como y la certificación de los principios activos. Hay galenos que se prestan a usar ese tipo de tratamiento. ¿Cuáles? No lo sé. Sí, porque hay una parte un componente social que no se puede olvidar. Sí. Hay que entenderlo. Porque, por ejemplo, tú indicas una molécula original a un paciente pobre
y le va a hacer menos beneficio que si tú le indicas la copia. Pero tú porque vas a la la puedes farmacia, el comprar. farmacéutico le entrega la Te le copia. da un cambio porque eso nada más tiene Eso que te ver con la cuesta 5 cajita. Eso pesos nada más menos. tiene que ver con la cajita que cuánto le van a pagar. molécula Un es la misma. permisito, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Ustedes no se muevan. Hoy hablamos de cáncer. Doctora, hablábamos de la exploración de mama. Hablábamos de la detección. ¿Cuáles son las técnicas que ustedes recomiendan para esa detección de esas masas en los senos de la mujer? Sí, muy bien. Existen muchas orientaciones sobre cómo autoexplorarse. Recomendamos a la paciente colocarse frente al espejo, colocar sus manos en la cintura y visualizar sus mamas desde el espejo. Ahí vamos a visualizar si hay algún cambio en el tejido, si hay alguna retracción de la piel, cambios en el pezón. Luego, la paciente debe colocar sus manos hacia arriba y con la mano contralateral, entonces comenzar a tocar el seno, en el sentido del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj. Debe tocar cada una de las partes. Posteriormente, esta paciente va a explorar la parte interna o axila. Aquí vamos a tocar también, tratando de buscar alguna masa o alteración. Luego va a hacer estos mismos pasos, pero en posición acostada. Ya en la cama, la mano debajo de su cabeza. Igual vamos a comenzar a tocar en dirección a las manecillas del reloj y terminamos con lo que es la axila. Por último, tocamos la parte del complejo areola-pezón y presionamos un poquito en busca de alguna secreción a nivel del pezón. Ya con esta simple evaluación podríamos detectar... Esta simple autoevaluación podría ayudar a las pacientes a identificar cualquier alteración a nivel de sus mamas. Les recomendamos también que esta autoexploración sea realizada una semana después de haber finalizado la menstruación. Aquellas pacientes que están en su etapa fértil, ¿verdad?, y que todavía están viendo su menstruación, pues una semana después de haber finalizado la menstruación es la etapa ideal para realizar la autoexploración, ya que debido a que cuando hay cambios hormonales durante el ciclo menstrual, las mamas se alteran y esto pudiera dificultar la identificación de cualquier lesión. En aquellas pacientes posmenopáusicas o que ya no están viendo su menstruación, les recomendamos que tomen un día del mes, el que más le guste, el día 1, el 2, el 5, el 10, para que ellas hagan su autoexploración. Esto deben hacerlo de manera mensual y ya si detectan cualquier alteración, pues entonces deben acudir a su especialista. Y sin olvidar que cada año, independientemente de que encuentren o no alguna alteración, deben también acudir para la realización de estudios como la mamografía, el ultrasonido y la evaluación clínica por el especialista. Aún no detectando alguna alteración en el seno, debe hacerse la mamografía porque podrían existir alguna patología en ese seno que a nivel morfológico no se pueda palpar. Así es, recomendamos que se haga a partir de los 40 años de edad la realización de estudio, independientemente de que exista o de que se detecte alguna alteración o no a nivel de las mamas. Entonces, este estudio debe realizarse porque como dije anteriormente, existen alteraciones a nivel de la mama que no podemos tocar, que no podemos palpar y que solamente por estudios de imágenes podemos identificar si se está desarrollando alguna anomalía a este nivel. Exactamente. Entonces, esos estudios ustedes los recomiendan para que se haga mensual, anual, a los pacientes. Los médicos están ahí decía la doctora Miladis Duarte, desde las UNAPS, las clínicas rurales, las clínicas en los barrios, los dispensarios médicos, los centros clínicos privados, los hospitales. ¿Por qué no lo hacemos? Y esto es un llamado que le hacemos a nuestra propia conciencia. ¿Por qué no lo hacemos? Para evitar, porque yo creo que la parte más costosa que podría tener el cáncer es la ignorancia. Sí. Esa es la molécula más costosa que se le ha impuesto a esa patología.
porque lo primero que hacemos es encubrir. Que ya gracias a Dios en los últimos tiempos las cosas han ido cambiando, porque hay que admitirlo. Ya la gente está yendo más y está tomando con más naturalidad lo que es el cáncer, sobre todo después que se ha logrado ese factor multidisciplinario en el manejo del cáncer, porque a veces el médico era muy bueno y detectaba el cáncer, bien, pero no era el psicólogo, es decir, la parte de él manejar el paciente, la psicología del paciente no era la más correcta, entonces traumaba el paciente con información. Entonces, cuando nos detectan el cáncer es como cuando nos tocan una campana en un ring. No es para que te tire boca abajo de grito, es para que te pare y pelee. Entonces, es precisamente lo que entendemos que debemos hacer. A nivel ya de la parte baja en la ginecología, Miladis, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes pues dan a sus pacientes para la prevención, la detección temprana? Lo primero es, Wilson, que debemos saber algunas cosas de nuestro cuerpo y de nuestra área genital. Solo no es la prevención del cáncer de cuello uterino, en este momento es una de las causas más frecuentes, pero también existen otros tipos de patología. Tenemos que saber, por ejemplo, si tú tienes alteración menstrual, si tienes sangrado luego de una relación sexual, si hay algún tipo de flujo o secreción importante, si hay algún cambio que tú ves que no es normal, lo ideal es que tú vayas a tu especialista a evaluarte o a tu médico de cabecera, puede ser hasta un médico general, que alguien puede orientarte y decir qué hacer en ese momento. Pero sobre todo, las recomendaciones principales es acudir todos los años, hacerse un chequeo, una revisión anual. Aunque no tenga parejas, a veces hay pacientes que piensan que porque no tienen pareja, no van a ir al ginecólogo porque no necesito hacerme un papá Nicolau. Pero no es cierto. Si tú tuviste relación sexual luego de un año de haber tenido tu primera experiencia sexual, debes ir a tu ginecólogo o a tu médico de cabecera a realizarte un papá Nicolau y una evaluación. Si hay algún cambio menstrual, si hay alguna alteración, si hay algún dolor importante a nivel de la parte baja del abdomen, si tú ves que siente alguna masa a nivel abdominal o hay alguna alteración con la digestión, también es importante tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, el cáncer de ovario, una de las cosas primeras que hace es la alteración digestiva. El paciente empieza a sentir que cuando come tiene problemas para digerir los alimentos, se siente con sensación de plenitud, se le empieza a hinchar la barriga, se empieza a perder peso, en fin. Y, por ejemplo, el cáncer de endometrio, o de útero más bien, una de las alteraciones importantes es el sangrado. No solo es el Papá Nicolau anual, también es tu poder evaluar y determinar. Si tu menstruación te dura más de 7 días, que es lo ideal, o te llega antes de los 21 días, tú debes evaluar la condición de esa menstruación para determinar si hay alguna alteración. Entonces, lo más recomendable es que ante cualquier eventualidad podamos tener conciencia de acudir al médico, hacernos nuestras evaluaciones oportunas, porque lo mejor es prevenir. El cáncer se cura de acuerdo a la etapa que se encuentre. Si nosotros podemos determinar un cáncer en etapa temprana, podemos saber que ese paciente va a morir de otra cosa, como yo le digo a mis pacientes. El hecho de que te digan tú tienes cáncer no significa muerte inmediata, significa de que tiene que hacer un tratamiento oportuno para entonces determinar si ese tumor o ese cáncer ha llegado a alguna otra área, si está totalmente localizado en la zona específica donde inició y está en etapa temprana, el paciente tiene un 95% de posibilidad de sanarse y de morir de otra enfermedad, independientemente de la edad en la cual se diagnostique. Y sobre todo que en el caso de la mujer no ataca órganos diana frecuentemente, es decir, sino que son órganos que la mujer puede vivir sin ellos. Un ejemplo, en un caso de que haya que hacer una extirpación completa, como es el caso, por ejemplo, de la histerotomía o la parte del seno. Entonces, detectar a tiempo es la gran respuesta. Es la Ahora, clave, esta parte de acudir donde un médico general, por ejemplo, sin ánimos de cuestionar, no podría distorsionar el mensaje que da ese médico, por ejemplo, es decir, con un diagnóstico no adecuado, no terminado, no finado. Realmente, Wilson, lo ideal es que el paciente vaya
Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos cultura de ir todos los años a hacernos nuestras evaluaciones. Las mujeres cada día acudimos más a hacernos nuestros chequeos, pero, por ejemplo, ese médico general, es cierto, no tiene tal vez la capacidad para determinar si ese paciente tiene cáncer o no, pero sí tiene capacidad para decir, esto no está bien, yo lo voy a mandar a tal especialidad, o tiene alguna alteración, yo voy a mandarlo al hospital o a cualquier servicio adicional, porque, por ejemplo, en los campos no tenemos especialistas dando consultas y esos pacientes se les debe brindar el servicio. Si tú tienes una alteración, pues cualquier personal del área de la salud te puede decir, no, eso no está bien, tú tienes que ir, por ejemplo, donde tu ginecólogo, tú tienes que ir donde un mastólogo, tú tienes que ir donde un cirujano, en fin, te deriva a una área específica, porque en Estados Unidos eso es lo que hacen. Por ejemplo, tienen un médico de familia, regularmente ese médico de familia es un médico general, que ese médico tiene la capacidad de distinguir cuál paciente tiene una alteración, cuál paciente tiene un problema, y lo deriva directamente donde el especialista indicado. Así es que existen, Mira, eso es lo ideal, pero hay una marcada debilidad en los últimos tiempos del manejo clínico de los pacientes y de la clínica, de las evaluaciones. Te lo digo por experiencia de casos que he visto de inobservancias en materia de salud. Y una mujer llega y tiene problemas digestivos, es decir, va a hacer su chequeo normal, y tiene, ay doctor, yo siempre estoy como llena. ¿Y qué te dan? Un omeprazol. Un levosuspirina, como cibeticona, problema resuelto para el vaciado. Pero el problema es que si es algo oncológico, no se resuelve con un omeprazol ni entonces ni una podría cibeticona. enmascarar, por eso es que insisto, ir donde el especialista. Por eso es que insisto, ir donde el especialista. No es que se vaya directamente donde el especialista, pero insisto en eso, porque hay cosas que se pueden enmascarar, y también en la parte de las clínicas, de las evaluaciones, muchas veces nos fijamos mucho en lo que son los estudios y no en esta parte de las manos, clínico, que es lo que verdaderamente ese tacto, como nos decía Norman de Castro, ese tacto tiene un lenguaje que es el médico que debe interpretar. Y eso, escúchame que te interrumpa, eso también contribuye a que muchas de nuestras pacientes lleguen en etapas avanzadas. De hecho, aquí en la República Dominicana el 70% de nuestras pacientes, en el caso del cáncer de mama, llegan en etapas completamente avanzadas, y todo esto influye en que esto, o sea, la falta de orientación del paciente, quizás el adecuado manejo, el adecuado referimiento a quien debe de ir, contribuye a eso, además de que muchos pacientes también por temor a que le digan de que tengo cáncer, no acuden. Entonces esto también influye mucho, o sea, hay que orientar. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la mujer a nivel vaginal, con los óvulos y la automedicación de los óvulos, la resistencia que se crean, porque te dan un óvulo sin ver si es un antibiótico o si es un antimicótico. No, aquí todo con ampicilina 500. Ellos van directamente a la farmacia. Derechito van para allá. Ay, Dios. Doctor Ángel Garabón, nosotros vamos a tener que hacer un panel un día de estos de medicamentos. No hay problema. Yo he encontrado un guapo que le entrara la mano a eso. Acá vemos los gente que yo creo que le podemos entrar la mano a esa parte de los medicamentos en un panel para orientar a la población. Porque el alto costo en materia de salud que tiene la República Dominicana se debe precisamente a la parte medicamentosa. Sí. De que un proceso gripal cogemos y lo manejamos de una manera tal que fácilmente se nos van 10,000 pesos, cuando con un par de botellitas de agua pudimos haberlo resuelto y con una hidratación correcta. Un tema espinoso, pero muy interesante. Interesante. Muy interesante. Hablaba del cáncer hace un momentito, del cáncer pulmonar. Factor mayor predisponente es el tabaquismo, ¿verdad? Pero depende del tabaquismo todos los cánceres de pulmón. No necesariamente. Si bien es cierto, el tabaco juega un rol importante por el sinnúmero de sustancias tóxicas que tiene, que cambian y hacen un daño trófico a nivel del pulmón, pero no todos tienen que ver con el tabaquismo. Aquí debió haberse sacado hace tiempo el asbesto, ya que hay muchas casas de asbesto. No hay una cosa que predisponga más, aparte del tabaco,
que el asbesto. No necesariamente tiene que ser a un cáncer de pulmón o un adenocarcinoma, pero también están los timomas y hay otra serie de tumores que están a nivel del pulmón que se producen por otro tipo de cosas. El cigarrillo, el smog de los vehículos, el uso de asbesto, radiación de las personas que trabajan en fotocopiadoras, técnicos de rayo X. Hay una serie de cosas que se Los prestan talleres de para que ebanistería esto también suceda. deben Claro, incidir con el pintura, salín de pintura madera, con los plomo, pintores. la ebanistería por Estación de las astillas, combustibles con la alta carga de plomo. Son muchas cosas. Por eso cuando al principio comenzamos el programa dije que las alteraciones que pueden producir el cáncer no necesariamente tienen que ser heredadas. Hay otras que son propias del ambiente en el que uno vive. Y lamentablemente se prestan para eso. Y el cáncer de pulmón, pues, tiene múltiples variables. Aparte de que también tiene varias estirpes histológicas, que muchas son por causas muy diferentes. O sea, estamos hablando de que un adenocarcinoma puede tener relación con el cigarrillo, pero como también puede tener relaciones con otras sustancias. Están los tumores de células pequeñas, que son tumores sumamente agresivos. Juca. Claro, eso. Mira, ¿cómo decirte? Yo cuando lo veo lo que hago es que me río, porque la respuesta, y te lo digo porque conozco a muchas personas que uno se lo dice y lo siguen usando. No, eso pasa por el agua. Y usted se ha detenido, claro, uno como médico tiene quizás cierta pericia y quizás un poquito más, por así decirlo, de malicia en querer entender y ver las cosas más allá. Pero lo que usted piensa que pasó por el agua sigue derecho al pulmón. El pulmón no vino para que usted le entrara cosas. Ningún tipo de sustancia. Más que el aire. Entonces, usted está haciendo que se forme un daño. Y ese daño que se va formando a nivel del tejido del pulmón, el mismo cuerpo está intentando repararlo. Y ahí caemos En la insuficiencia. en la parte de donde dije al principio. ¿Por qué hay un crecimiento descontrolado? El pulmón intenta repararse, pero comienza a tratar de arreglar un tejido dañado y ese tejido va creando un cúmulo, un cúmulo, un cúmulo, un cúmulo, un cúmulo y ese cúmulo pues, lamentablemente comienza a crecer. Se formó el tumor. Ya en el pulmón son pocos los pacientes con cáncer de pulmón que se detectan a tiempo. El cáncer de pulmón, el tratamiento, no a todos los oncólogos les gusta tratar el pulmón, porque ciertamente es un poquito incómodo de tratar. Yo, por mi parte, es el área que más me gusta dentro del campo de la oncología. Y ciertamente uno ve cada vez más pacientes con cáncer de pulmón, muchos asociados al uso actual de juca, más en pacientes jóvenes. Se está viendo en edades más tempranas, cuando no era lo común. Antes era una relación 2-1, o sea que era mayor en hombres que mujeres, pero ahora estamos parejos. Estamos parejos. Y es alguien, o sea, la gente no le está prestando muchas veces atención a eso, porque muchos piensan, de algo me tengo yo que morir. Y usted sabe lo difícil que es y lo feo que se tiene que sentir. Sentir esa sed, esa falta de aire. Porque usted en su tiempo decidió que usted tenía que morir de algo, pero no esperaba que fuera una manera de esa irresponsable. manera. Una manera irresponsable. Entonces, hay cosas que, que el cáncer no se puede prevenir, o sea, no todos los tipos de tumores se pueden prevenir. En el caso del cáncer cuello uterino, sí. Pero hay manera de usted evitar que las cosas le lleguen. Porque muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿por qué tengo cáncer de pulmón? ¿Usted fumaba así? Hay dos causas. Hay causas que nosotros las buscamos y hay causas que lamentablemente nos tocaron. Esa fue buscada. Porque bastante anuncio y bastante campaña se hacen contra el uso de ese tipo de sustancias. En la coletilla de la cajetilla se logró poner. Sí, pero la gente sigue. La gente sigue. La gente sigue porque el instinto suicida. Bueno. Bastante elevado. Bueno. Vamos ahora a aprovechar este último minutito, un minuto para cada uno, ya a la libre, para que se despidan de la audiencia. Okay. Y pues agradecido del alma de la participación de ustedes en esta mañana. Comenzamos por la doctora Reyes. Bueno, Wilson, pues muchas gracias por la invitación. Reiterarle a todo el público televidente que con una simple autoevaluación, una simple autoexploración podemos detectar cualquier alteración a nivel de las mamas.
Recordar la realización de estudios y la evaluación por un especialista en el área es lo ideal, es lo recomendable para detectar cualquier alteración de manera oportuna. Gracias a usted por estar aquí, doctor Garabó. Gracias Wilson por la invitación, por habernos cedido este espacio para un tema tan importante como es el cáncer, que es algo que ahora mismo es algo común. Reiterarle a la población y a todo el público que nos escucha y nos ve en este momento, de que saque su tiempo para evaluarse, regálese este diciembre, así como usted también quiere poder regalarse esa cena navideña, sacar ese tiempo para su familia, pero también saque su tiempo para ir a evaluarse. No está de más. Realmente es un regalo que se está haciendo, es un regalo que a la larga le puede ahorrar mucho más que quizás lo que usted va a invertir ahora en ese tiempecito para su salud. Cuídese, tóquese a la mujer ahora mismo, no solamente en este mes porque estamos en el mes del cáncer de mama, sino que debería ser algo ya de rutina. Doctora Miladis Duarte. Muy bien, realmente gracias sobre todo a ti, Wilson, por invitarnos a tu distinguido programa y sobre todo a todas las personas, los amigos televidentes que están ahí sintonizándonos y escuchando estas orientaciones. Más que todo lo que han dicho mis colegas, más bien es enfatizar en la disminución de los factores de riesgo. Muy importante es nosotros tratar de no exponernos tanto a todas esas sustancias, a todas esas cosas que nos pueden conllevar a nosotros tener cáncer en un futuro. Nosotros tenemos que aprender a querernos y a cuidarnos. Y una de las cosas que nos ayuda es disminuyendo la exposición a todas las cosas que uno sabe que nos hacen daño, porque nosotros sabemos que el fumar, dice la ley, es perjudicial para la salud. Pero, sin embargo, todos los días vemos que cada día hay más jóvenes que están fumando. Y el tabaco nada más no es una de las causas de cáncer de pulmón, también juega un papel muy importante en todos los cánceres. Entonces, día a día nosotros vemos que nuestros jóvenes se exponen más a todas esas sustancias, a todas esas cosas, somos más promiscuos, tenemos más alteraciones, nos exponemos más a cambios virales, que si bien es cierto, en un momento determinado no nos van a causar ningún problema, pero sí, si nos exponemos, si tenemos más factores de riesgo, podemos tener en un futuro cáncer y realmente nosotros somos los que nos los buscamos cuando nos exponemos. Cuidarnos y prevenir, que es la mejor manera de tratar el cáncer. Gracias del alma a ustedes por estar aquí. Soy yo quien se siente eternamente agradecido que potenciales profesionales de la dimensión de ustedes pues nos presten su tiempo para compartir junto con ustedes a este público, a este amable televidente, pues que nos hacen el favor de su atención. Este programa aún no termina, hay otros tipos de cáncer que tocar. Aquí está el doctor Juan Carlos Toribio, que vamos a hablar del cáncer en el hueso. Ustedes no se muevan, que ya regresamos en un momentito. Bien, de vuelta en nuestro espacio El Poder de la Información, que es la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Hoy estamos hablando de cáncer. Precisamente de esto seguiremos hablando. Es mucho lo que tenemos que decir sobre el cáncer, sobre todo con personas calificadas para hablar del cáncer. Y aquí tenemos al doctor Juan Carlos Toribio, quien es cirujano ortopeda traumatólogo con la especialidad en la cirugía de columna. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, Wilson. Encantado de estar en un programa del nivel académico y social que te ha caracterizado por producir. Yo aquí soy un simple bedel que vengo a pasar lista a la cantidad de catedráticos sí. nos hacen el favor de sentarse ahí domingo tras domingo. Y precisamente de eso vamos a hablar. Hablemos de los huesos, Juan Carlos. Bien, después de unas 3 personalidades como la que tenías hace un rato, creo que quedamos un poquito cortos. El sistema óseo, al igual que todos los sistemas del organismo, tienden a tener sus problemas típicos del cáncer. Por suerte, en el sistema óseo el cáncer no es tan frecuente, sino que solamente ocupa el 1% de toda la economía. Normalmente, gracias a Dios, más del 70-80% es benigno y puede ser entre el 1 al 5%, combinándolo con los metastásicos.
Dentro de este grupo entonces tenemos, dependiendo de las células que lo causan, tenemos dos tipos principales que son los formadores de hueso y los destructores de hueso. Y en ese grupo pues se engloban múltiples lesiones. Significar también que pueden existir tres tipos de lesiones básicas: las lesiones que son malignas, las lesiones que son benignas, que son la mayoría, como dije hace un ratito, pero que también existen lesiones que son intermedias entre benignas y malignas, muchas de ellas totalmente benignas, pero que localmente se pueden comportar como lesiones malignas. Hablabas de las estadísticas, pero pueden ocurrir. Pero la gente no importantiza esa parte de los huesos. ¿Cuál es el tipo de prevención que debemos tener del sistema óseo para tener un correcto cuidado y no llegar a ese tipo de patologías? Sí, fíjate, Wilson, mira, para hablar de cáncer a nivel óseo, muchas veces los síntomas que este tipo de cáncer tiende a producir son más vagos de lo normal. Es decir, muchas personas sienten a veces una pequeña molestia, un dolor, principalmente aquellos cánceres que son destructores óseos y no formadores. Los que son formadores normalmente debutan con una masa que es dolorosa. Eso pues te prende la voz de alarma y dice, esta masa que tengo, y te lleva realmente al médico. Pero los que son destructores óseos, normalmente en etapa temprana, no tienen una sintomatología tan florida, y mucha gente lo puede confundir con otro tipo de patología. Y por consiguiente, al momento de llegar al médico, casi siempre lo hacen por una fractura patológica, entiéndase por fractura patológica, aquella producida en un hueso que tiene una enfermedad previa. Esa enfermedad no solamente en el caso de los cánceres, también por ejemplo la osteoporosis, la osteomielitis, son enfermedades que te pueden producir fractura patológica, pero en el caso propio que no atañe, normalmente en el caso por ejemplo de la columna, muchos pacientes que llegan a nuestro consultorio con a veces lumbalgia, molestias que son leves, en el screen cuando hacemos los exámenes encontramos a veces datos en el examen físico que no son propios de una simple lumbalgia, y a veces sospechando una cosa por casualidad, ni siquiera sospechando a veces un cáncer, podemos encontrar tumores principalmente metastásicos, que son los más comunes, como dijimos al principio, a nivel de lo que son las estructuras óseas y lo que es la columna. Por ejemplo, en el caso propio de la columna lumbar y torácica, uno de los cánceres que mencionaban hace un ratito, el cáncer de pulmón, que se considera actualmente que es el más frecuente en producir metástasis a nivel de columna, podemos encontrar un paciente que no se ha diagnosticado aún un cáncer de pulmón y que ya tiene síntomas metastásicos, o sea, que debutaron por ejemplo con dolor. Ese dolor muchas veces se debe a fracturas por aplastamiento que se producen a nivel de los cuerpos vertebrales, pero también se puede deber a masas que aparecen a nivel óseo que comprometen o que comprimen lo que son las estructuras neurales, las estructuras nerviosas. Y entonces el paciente acude por un simple dolor, por una simple parestesia, por una debilidad a nivel de una de las extremidades, por ejemplo, y lo que tiene, con lo que nos encontramos, es con una masa ósea que comprime esas estructuras nerviosas. Preguntabas que cómo prevenir el que no aparezcan estas masas óseas, o que no se desarrolle, que no llegue a un término fatal esta enfermedad. Pues simplemente con el chequeo rutinario, cuando aparecen esas molestias leves, dejar de ir a la farmacia de la esquina, automedicarnos, sino que acudir a un médico base que pueda vernos, examinarnos de una manera adecuada y que pueda, por ejemplo, hacer una simple radiografía
que con una radiografía simple a veces encontramos muchas cosas, muchos datos, que a veces ni siquiera sospechamos la magnitud de la lesión que tenemos. Y de la importancia que tiene esa señal que da ese rayo X. ¿A qué edad podría comenzar a aparecer el cáncer a nivel de los huesos? Fíjate, Wilson, el cáncer a nivel óseo puede aparecer desde el primer día que naces. Incluso hay clasificaciones que han dividido el cáncer óseo entre menores de 5 años, de 5 a 25 años y de 25 a 80 años. En el caso típico y lamentablemente de los pacientes jóvenes menores de 10 años, lo típico son los tumores que son lamentablemente malignos. Entre esos tumores tenemos, por ejemplo, el tumor de Ewing, que es un tumor maligno que muchas veces con síntomas muy vagos, y cuando ya aparecen los síntomas con un desenlace lamentable. Tenemos también pacientes con osteosarcoma, que también es típico de pacientes jóvenes, normalmente entre los 10 a los 20 años. Tenemos también entre los metastásicos en mayores de 20 años lo que son los mielomas, tanto el mieloma múltiple como el único. En los casos donde aparece un único mieloma, entonces se habla de un plasmocitoma. Es realmente un asunto de semántica, pero considerado y tratado de la misma manera que lo que es el mieloma. Se tiene la creencia, o podría tenerse la creencia, de que la osteoporosis, la osteopenia o la osteopenia, el término osteopenia, exactamente, me confundió el término, ¿podría ser un factor predisponente para el cáncer óseo? Realmente existe una relación entre la osteoporosis y el cáncer óseo. No es tan alto el índice, es más o menos entre el 5 al 10%, y normalmente no con una osteoporosis simple, sino con relación a aquellos pacientes que han sido fumadores crónicos, aquellos pacientes que han tenido una lesión cancerígena de otros lugares. Por ejemplo, en el caso de las mujeres se puede relacionar con lo que es el cáncer de mama. El cáncer de pulmón en ocasiones puede, en pacientes osteoporóticos, las estadísticas hablan de que hay una mayor predisposición, ya que es el primero en mestatizar, o sea, en producir metástasis. Y es interesante, en el caso del hueso, aunque la mayor parte de metástasis son por vía hematógena, también por vía de continuidad, y por consiguiente, por ejemplo, el cáncer hepático, que es uno de los cánceres más severos y que producen mayor cantidad de metástasis a nivel óseo, puede haber una metástasis a nivel de costillas, por ejemplo, por el simple hecho de continuidad de tejido. O sea, aunque existe, y fue la pregunta que me hiciste, aunque existe una mayor predisposición en estos pacientes, sí hay una relación, pero casi siempre cuando hay una enfermedad previa. Y por consiguiente, y así lo hacen los oncólogos clínicos, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad por cáncer a nivel de pulmón, de hígado, etcétera, pues normalmente hacen un screen óseo, es decir, hacen la llamada gammagrafía, que nos da una idea de si hay actividad a nivel de óseo, de células tumorales o de células inflamatorias, y nos diferencian una cosa de la otra. Es parte del screen y es precisamente por esto, porque como es más frecuente el cáncer metastásico a nivel óseo, muchas veces pasa por desapercibido el que el paciente haya desarrollado una enfermedad, y posteriormente, cuando pensamos que está curado, por ejemplo, de su cáncer hepático, debuta con un cáncer a nivel de óseo.
¿A qué tipo de terapia responde un cáncer óseo? Mira, va a depender. Antes, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel óseo dependiendo el lugar donde encontramos el cáncer. La disminución de la carga tumoral ha demostrado por mucho tiempo que disminuye la agresividad del cáncer y también nos lleva un poco hacia la curación. Cuando me refiero a la disminución de la carga tumoral, me refiero a que, bueno, y antes, gracias a Dios, el tiempo ha ido avanzando. Antes se consideraba que quien tenía, por ejemplo, un osteosarcoma a nivel de rodilla, que es el sitio más frecuente, a nivel de tibia proximal o de fémur distal, pues se consideraba que lo correcto era hacerle una amputación de la extremidad y posterior a esto entonces comenzar con quimioterapia y en algunos casos específicos, la radioterapia. Actualmente, con el advenimiento de la ciencia y de nueva tecnología, ya se habla de prótesis no convencionales o prótesis tumorales, en la que se extirpa prácticamente todo el hueso dañado y se pone una prótesis metálica dentro del tejido blando circundante sano, y el paciente pues vive su vida de manera normal, antes de hablar de un tratamiento coadyuvante como la quimioterapia o la radioterapia. A nivel, por ejemplo, de columna, se puede hablar de una vertebrectomía, que consiste en quitar totalmente la vértebra y colocar un cilindro metálico de titanio relleno con hueso y hacer lo que se le denomina una artrodesis. Una artrodesis es una fijación del segmento de la columna que está dañado, y normalmente después de hacer el procedimiento quirúrgico, entonces continuar con el tratamiento paliativo. No obstante, hay pacientes, por ejemplo, que tienen un tumor metastásico en el que se puede hacer control óseo del tumor, pero acuérdense que es metastásico y que tiene un tumor primario, y muchas veces el paciente no llega a fallecer por el tumor óseo, sino que la lesión base es la que tiende a llevar al traste con la vida del paciente. En la fase de conclusión, ya, nos gustaría ver si el factor alimenticio, el nivel de hidratación, podría intervenir o interferir en lo que es la propensión al desarrollo de un cáncer a nivel de óseo. Mira, en sentido general, el factor alimentario, el factor, alimentario, y es bueno aclarar, no es lo mismo comer que comer adecuadamente. Hace un ratito dijimos que la osteoporosis, que era considerada una enfermedad premaligna o una enfermedad pretumoral y que guardaba relación, tiene que ver con realmente lo que comemos. También el factor hormonal, que es bueno señalarlo. En el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata, se considera que, y no soy urólogo, pero manejamos la parte ósea, se considera que en el caso del tumor específico de próstata, en aquellos que tienen un componente hormonal, es más frecuente que haya metástasis a nivel de la pelvis. Por el contrario, en los pacientes que no tienen un factor hormonal presente, es menos alto el riesgo de padecerlo. Excelente. Gracias del alma por estar con nosotros. Estuvo conversando con nosotros el doctor Juan Carlos Toribio, quien es cirujano ortopeda traumatólogo con la especialidad en la cirugía de columna de Centro Médico Siglo XXI. Gracias a ti, Wilson. Qué bueno que ha estado con nosotros. Una simple pausa y en 30 segundos regresamos con ustedes. No se muevan. Bien, de vuelta en el espacio El Poder de la Información, que es la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Hoy estamos hablando de cáncer. Y uno de los graves problemas que tenía el cáncer en otros tiempos era la soledad. Solo la familia estaba al lado de ese paciente. Hoy nosotros contamos con instituciones, con personas que se entregan por entero para que este trance sea cada vez menos doloroso, pero también sirve de aliciente al propio paciente, porque son muchos los servicios que se brindan.
Por eso, hoy está con nosotros la licenciada, la ingeniera Fátima Fajar y Sara, quienes son miembros del Patronato de la Lucha contra el Cáncer de la región Nordeste. Buenos días y bienvenida, Fátima. Buenos días, ¿cómo estás, Wilson? Muy bien, gracias a Dios. Un placer estar en tu programa. El placer es nuestro. ¿Y usted, Sara? Qué bueno. Y qué reconfortante es, porque antes, y sin ánimos de denostar, solo gentes mayores de prestancia social se incorporaban a los patronatos, tal y como lo hizo tu madre. Pero tu madre, ¿qué hacía? Alarla a ustedes, Así mismo. integrarte como te ha integrado. Hoy tú eres una miembro activa, pero mira dónde llevan a Sara ya, tu sobrinita. Así mismo. Es decir, que el patronato por muchos años. Así mismo, por muchos años. Tú sabes que es parte de la concientización. Realmente, antes solamente, como tú dices, las personas mayores, pero a medida que nos hemos ido integrando personas de menos años, también hablamos a los más chiquiticos, así como Sara, y motivamos a toda la población de que a sus hijos también le inculquen el que apoyen esta causa, porque esta es una enfermedad que toca cualquier puerta. Cualquier puerta, y sobre todo que necesita mucha ayuda. Así mismo. Como Tanto tú decías, psicológica, terapéutica, económica, que es mucho lo que el patronato le abarata el costo sí, a esta patología. Tú sabes que nuestras actividades de captación de recursos están para eso. Y la correcta administración de ustedes. Bueno, gracias a Dios, que realmente contamos con un personal totalmente serio. Creo que el pueblo franco-macorizano es testigo de que cada vez que salimos a la calle a buscar esos recursos para X cosa, al final de la jornada mostramos que realmente fueron utilizados. Es muestra nuestro hospital. Fueron muchas las actividades que se realizaron y que se están realizando en este mes de octubre. Así mismo. Como siempre, el mes de octubre es nuestro mes principal de captación de recursos. Ya hemos realizado algunas. Ayer casualmente tuvimos nuestra tarde de té y sombrero, una actividad solamente para damas, preciosa, donde el glamour, la finura, el buen gusto de todas las damas franco-macorizanos dijeron presente. Me imagino que en las redes verán las fotos, pero hoy tenemos una actividad muy importante que es para toda la familia. Es un juego de pelota a beneficio del patronato, gracias a la familia Risset que lo dona, y también a los Gigantes del Cibao que hoy juegan con los Toros a las 5 de la tarde en el Estadio Julián Javier, totalmente a beneficio del Patronato contra el Cáncer. Eso es una gran acción que año tras año pues realiza el Sí, Grupo ya 2 Risset. años consecutivos. Sí. Esperamos que sea costumbre que año tras año haya un juego a beneficio de nosotros. A beneficio del Patronato de la Lucha contra el Cáncer de la región Nordeste. Pero también tenemos la caminata. Claro, Háblanos de esto claro. para concluir. La caminata, nuestra principal actividad de captación de recursos. Estaremos, si Dios quiere, el próximo domingo desde las 8 de la mañana en el Parque Duarte, frente a la Asociación Duarte. Ahí vamos a estar todo el equipo organizador vendiendo camisetas, vendiendo gorras, las que nos queden, porque sabemos que el pueblo se va a dirigir a los diferentes puntos de venta que tenemos, como son Palmares, El Manantial, Tienda IN, Agencia de Viajes Félix, los supermercados Yoma, Flex y Pamela Travel, entre otros más que se han ido anexando poco a poco, donde pueden adquirir su suéter por 300 pesos, su gorra por 200 y nada, juntarnos el domingo a caminar hasta el Club San Diego, donde allá tenemos espectaculares sorpresas para ustedes. Viene Sergio Vargas, viene Tito Swing, viene también Diomari La Mala, hay zumbas y hay otras personas que están ahí que todavía no han confirmado, pero esperamos superar las expectativas de años anteriores. Recuerden que este puede ser un día familiar para todos ustedes y a la vez aportar a los pacientes con cáncer. Contamos con su apoyo. Eso va a ser un fiestón a todo dar, desde Claro las que 8 sí, de la claro. mañana hasta la hora de nunca acabar. Así mismo Ahí es. estaremos porque eso es todo un colorido, un espectáculo Así ya al mismo. final, en el cierre después de esa caminata. La caminata per se es bastante entretenida porque uno Claro va que conversando sí. con amigos. No, y música. Música. Así mismo.
estamos apoyando, estamos aportando y nos estamos también divirtiendo y estamos sensibilizando a ver un tipo de patología que es cada vez más común, pero que si la tratamos a tiempo se puede prevenir y se puede amortiguar grandes dolores. Nosotros colaborando con solo 500 pesitos, una gorra y un t-shirt, que no estamos ni siquiera regalando nada, sencillamente estamos comprando 2 artículos que vamos a usar. Y qué bonito, están muy bien diseñados. Sí, muy lindos. Quiero decirte que la camiseta es, se puede decir que el aporte obligatorio para la caminata, y ya que la gorra es un accesorio que usted adquiere si gusta. Claro está, los invitamos a que los compre ambos, pero sí le exhortamos a todo el público que no deje de comprar su suéter, porque muchas personas van a la caminata y no lo compran y tal vez desconocen que este es el aporte que nosotros necesitamos. Exactamente, y ese es un aporte que más tarde lo podemos ir a recibir. Así mismo. A través, cuando tocamos las puertas del instituto, las puertas del servicio. Gracias del alma, Fátima, gracias, Sara, qué gusto en tenerte aquí. Y ustedes, mis amigos, yo me voy a mi casa hoy con la satisfacción del deber cumplido. Esta es nuestra misión, a través de este espacio, hacer este aporte a la sociedad de San Francisco de Macorís, llevando una comunicación sin chimenea. Ustedes y yo el próximo domingo aquí nos encontraremos, pero recuerden el compromiso que tenemos con el Patronato de la Lucha contra el Cáncer y así lo recordamos. Llega el mes de octubre y con él se une toda la sensibilidad de un pueblo que, donando pasos, regalas vida. Ven y camina con nosotros. Vamos a darle esperanza a miles de pacientes que la han perdido. Vamos a caminar por el amor, por la vida. San Francisco Unido es más fuerte. Juntos somos más. Luchemos contra el cáncer. Gran caminata contra el cáncer. Domingo 29 de octubre, 10 de la mañana, saliendo de la Asociación Duarte frente al Parque Duarte. En octubre, donando pasos, regalas vida. Invita Patronato contra el Cáncer del Nordeste y la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Canal 8 Telenor. Somos tu gente.